las tienen en la tabla, en el cuadro 1. 22 autores, que no corresponden un autor por obra, porque hay un autor con 2 obras y una obra con 2 autores. 15 traductores, lo que supone que algunos se repiten: Leandro de Sesma, José Luis Anguizu, Crispín de Riezo. 5 lenguas de origen: español o castellano, latín, italiano, francés, alemán. 16 casas editoriales, repitiéndose Desclés de Poulet, la franciscana Aranza Zubiñarte y Herbert. 12 localidades de ubicación de las editoriales, repitiéndose Madrid, Buenos Aires, Oñate y Barcelona. La metodología aplicada se resume en 2 fases. Una primera de análisis de los textos que integran la muestra, tratando de levantar o de descubrir las herramientas textuales utilizadas para dar orientación didáctica a los textos, es decir, herramientas didácticas. Y una segunda fase que supone el tratamiento estadístico de los datos. Para ambas fases hemos tomado como criterios de clasificación y tratamiento de los datos los 3 tipos de herramientas didácticas que nosotros consideramos. Las herramientas, lo que llamamos herramientas de carácter formal, derivadas del uso que el autor o traductor hacen del lenguaje y tratamiento del contenido del texto. Las herramientas de carácter material u ortográfico, derivadas de la utilización de distintos tipos de letras y signos ortográficos con la finalidad de rentabilizar el proceso de lectura-aprendizaje, resaltando palabras, destacando frases, introduciendo en paréntesis o corchetes o poniendo a pie de página expresiones, frases, párrafos, más o menos, que tienen menor importancia, se pueden saltar, etc. Y herramientas de carácter mixto que implican la aplicación de determinados signos, interrogaciones, admiraciones, para dar un carácter especial a una parte del texto, presentando de forma limitativa, incitando a pensar al que lee o cargarlo emotivamente, despertando en él actitudes hacia lo escrito. Las herramientas didácticas de carácter formal en las traducciones franciscanas. En el análisis que hemos realizado, la presencia de herramientas de carácter formal en las traducciones franciscanas, consideramos primero las distintas partes del texto y las distintas categorías de herramientas didácticas de carácter formal después. En cuanto a las distintas partes del texto, hemos analizado prólogos, proemios, introducciones, presentaciones, notas al lector, índices, epílogos, conclusiones, cuerpos de texto. Y en cuanto a las categorías, los distintos tipos de referencias al autor, a la obra, al objetivo, al valor del mérito, etc. Y aclaraciones, explicaciones, analogías, semejanzas, bueno, ahí lo tienen, notas a pie de página. Las primeras referencias a autor están más propiamente presentes en las primeras partes, prólogos, proemios, introducciones. Las segundas, aclaraciones, explicaciones, etc., las encontramos más en el cuerpo del texto. Me dicen que quedan 2 minutos. Tenemos aquí el análisis en relación con las referencias a autor, traductor, etc., en los prólogos, esas partes introductorias, y la presencia en las mismas. Los asteriscos hacen referencia no solo a la obra, sino a la traducción de la obra, a los autores y a los traductores. En los índices consideramos distintas categorías, si hay uno o varios, si es general, presente, como podemos observar en prácticamente todas, o si son varios, puede haber general y analíticos,
la forma de presentación independientes a principio de capítulo, en muchas ocasiones con más detenimiento, y las características de los epígrafes, si se presentan meramente con un número o si hay si son semánticamente significativos. En cuanto a las de carácter formal, pues aquí tienen los porcentajes, mejor dicho, la presencia en función de las obras. Si hay en las dos obras, en diccionarios, en aclaraciones 6 de 6, etc. En los totales, en las 22 obras solo aparecen en 20 las aclaraciones, etc. En cuanto a las notas de pie de página, analizamos las diversas categorías de notas, su carácter semántico, ideológico e histórico. Destacan las de carácter bibliográfico documental en la columna 5, prácticamente en todos los tipos de texto, menos en los diccionarios, que destacan en las de carácter lingüístico, lo que es lógico. Bueno, las herramientas textuales de carácter ortográfico, los totales en su presencia, las de carácter mixto y las conclusiones. Las siguientes conclusiones tenemos que tomarlas con las reservas que imponen las características de la muestra. Diferente número de textos integrantes de cada categoría. Extensión significativamente variable de unos textos a otros. Por ejemplo, una biografía muy breve, una vida de santo, ya no recuerdo en este momento, tenía que verlo con detenimiento, y otras más detenidas. Sin embargo, el análisis realizado evidencia el hecho de que en las traducciones de los franciscanos, componentes de la muestra, se da una orientación didáctica que tiene su base en la utilización de determinadas herramientas textuales. El análisis recogido en las tablas incorporadas al informe evidencia igualmente la presencia de diferencias entre las 7 categorías de textos en que se estructura la muestra, en relación a la utilización de las diversas herramientas. La conclusión anterior se concreta en la preponderancia o la ausencia de ciertas herramientas en determinados tipos de texto. Así sucede, por ejemplo, con las citas textuales, inclusión de referencias a otros autores, notas a pie de página, etc. Y también hemos encontrado que no hay criterio común en el uso de algunas herramientas de carácter ortográfico, por ejemplo, comillas sencillas y dobles. Normalmente se usan para introducir unas dentro de un párrafo que está introducido en otras. Pues hay autores que cambian si las comillas dobles son las que primero se utilizan, y luego las sencillas. En otros autores primero se utilizan las sencillas y luego lo mismo con corchetes. Muchas gracias.